Dicen que los grandes cambios no vienen en silencio, que no nacen de la comodidad ni del camino fácil. Dicen que para renacer, primero hay que arder. Y aunque esas palabras suenan duras, esconden una verdad que muy pocos se atreven a mirar de frente. Sin sacrificio no hay transformación. Imagina por un momento estar en un cuarto oscuro donde no sabes si es de día o de noche, donde cada intento por avanzar duele y cada paso parece retrocederte más. Muchos han estado ahí. Tú quizás también. Es ese punto donde todo parece perdido, donde la vida parece que te grita que ya no puedes más. Y es justo ahí, en ese silencio abrumador, donde empieza la verdadera historia. Porque el sacrificio no siempre se ve como lo pintan. No son solo lágrimas, ni noches sin dormir. A veces es dejar atrás lo que más amas para poder encontrarte. A veces es decir no cuando todos esperan un sí. A veces es caer al suelo, una y otra vez, y aún así levantarte con los puños apretados y el corazón hecho trizas. Esta es la historia de uno de esos corazones, uno que se negó a rendirse, incluso cuando todo indicaba que no había salida. Uno que eligió el sacrificio, no como castigo, sino como una puerta hacia algo más grande. Esta historia no trata solo de vencer, trata de resistir, de pelear, de llorar, y aún así, avanzar. Porque si algo vas a aprender hoy, es que la transformación no llega de la noche a la mañana. No es magia, no es suerte, es dolor, lucha, entrega, es sacrificio. En una pequeña comunidad rodeada de montañas y caminos polvorientos, vivía Emiliano, un joven de 24 años, con sueños más grandes que el horizonte que veía desde su ventana cada mañana. Su familia, humilde y trabajadora, siempre le enseñó el valor del esfuerzo, pero también cargaban con una historia de renuncias, de sueños postergados, de vidas que se quedaron esperando un mejor momento. Emiliano no quería repetir ese ciclo. Desde niño miraba al cielo con la esperanza de que su vida significara algo más que solo sobrevivir. Quería estudiar, emprender, salir adelante. Pero en su realidad, esas eran palabras que dolían, porque no había dinero para la universidad, porque su padre enfermó y tuvo que dejar de trabajar, porque su madre, con sus manos gastadas, cocinaba para otros, mientras sus propios hijos comían menos para que alcanzara. Aún así, Emiliano soñaba. Soñaba despierto, en cada trayecto al trabajo donde cargaba sacos de cemento para ganarse unos cuantos pesos. Soñaba en las madrugadas, cuando sus amigos dormían, y él leía libros prestados bajo la luz de un foco tembloroso. Soñaba aunque la vida insistiera en despertarlo a golpes. Un día, mientras volvía a casa con los pies cubiertos de lodo y la espalda cansada, encontró a su hermano menor llorando. Su madre no tenía para los medicamentos de su padre. Ese fue el momento, el punto de quiebre, el instante en que algo dentro de Emiliano cambió. Ya no era suficiente soñar, había que actuar. Pero actuar no era sencillo. Implicaba dejar de lado cosas que amaba. Implicaba tomar decisiones difíciles, sacrificios. Porque para cambiar su vida tendría que sacrificar la comodidad, el descanso, incluso la aprobación de quienes lo rodeaban. Y así, en medio de la desesperación y la necesidad, nació una llama, una convicción, una promesa silenciosa. Voy a salir de aquí, cueste lo que cueste. Emiliano comenzó a prepararse para el camino más duro de su vida. No tenía certezas, solo fe, no tenía recursos, solo coraje. Y aunque sabía que iba a doler, también sabía que algo tenía que cambiar, porque lo entendió con claridad. Nada grande se logra sin pagar un precio, y él estaba listo para pagarlo. El día después de aquella promesa silenciosa, Emiliano se despertó antes que el sol. Sus manos todavía dolían del trabajo del día anterior y su cuerpo le pedía descanso. Pero algo en su pecho latía con fuerza, esa decisión de no seguir siendo una víctima de las circunstancias. Aún así, apenas dio el primer paso hacia ese nuevo camino, la realidad comenzó a golpearlo más duro que nunca. Lo primero fue el escepticismo de los demás. ¿Y tú qué vas a cambiar?, le decía su tío.
Mejor sigue con lo que tienes, que al menos ya es seguro, le advertían sus amigos. Incluso su madre, desde el amor, le pedía que no se arriesgara tanto, que pensara en la familia, que no se alejara. Porque para muchos el sacrificio de perseguir algo más grande era visto como locura, como ingratitud, como una pérdida de tiempo. Pero Emiliano ya había decidido. Empezó a buscar cursos gratuitos en línea, a investigar becas, a aprender habilidades nuevas en las noches. Cada minuto libre era una oportunidad para crecer. Sin embargo, el tiempo era cruel. El trabajo seguía, las deudas apretaban, y el cansancio se volvió un enemigo constante. Había días en los que, después de cargar costales todo el día, apenas podía mantener los ojos abiertos para estudiar. Días en los que no comía bien, porque prefería ahorrar ese dinero para pagar el internet del cibercafé. Días en los que dudaba de sí mismo, preguntándose si realmente valía la pena tanto esfuerzo, si algún día todo eso tendría sentido. La lucha no era solo externa. Dentro de Emiliano también habitaban sombras, el miedo a fallar, la voz interior que le decía que no era suficiente, que no tenía lo necesario para salir adelante. Esa voz que todos en algún momento escuchamos, esa voz que susurra justo cuando estás a punto de dar un paso más. Y entonces llegaron las primeras caídas. Lo rechazaron de varias becas. Lo estafaron con un curso falso. Perdió un día de trabajo por asistir a una entrevista que no le ofreció nada. Su padre tuvo una recaída y con ello, la culpa lo golpeó como un ladrillo. ¿Estaba siendo egoísta al buscar una vida mejor mientras su familia sufría? Hubo noches en las que lloró en silencio. Sentado en el techo de su casa, mirando las estrellas, se preguntaba si tenía sentido todo lo que estaba haciendo. Pensó en rendirse, en conformarse, en regresar al plan seguro, aunque eso significara dejar morir su sueño. Pero justo cuando parecía que no podía más, algo pasaba. A veces era una mirada de su hermano, llena de esperanza. A veces era una frase en un libro, una historia, similar a la suya. A veces era solo el recuerdo de su promesa, cueste lo que cueste. Fue en esos momentos donde Emiliano comenzó a entender que el verdadero enemigo no era la pobreza, ni las puertas cerradas, ni los fracasos. El verdadero enemigo era el miedo. Y si quería transformarse, tenía que enfrentarlo, una y otra vez. Así que siguió. Aunque doliera, aunque no viera resultados inmediatos, aunque cada paso pareciera más pesado que el anterior. Siguió porque entendió que el sacrificio no era algo momentáneo, era una constante, un precio que se paga todos los días y que solo los que perseveran, los que aguantan, los que no se rinden, logran cruzar ese umbral donde ocurre la transformación. Emiliano empezó a trabajar fines de semana lavando autos, vendía dulces en la plaza. Se metió a un grupo de estudio comunitario donde compartían conocimientos sin costo. Poco a poco fue creando una red. Gente que también luchaba, que también sacrificaba, que también soñaba. Porque cuando estás dispuesto a pagar el precio, el universo, tarde o temprano, empieza a moverse. No para regalarte nada, sino para darte la oportunidad de demostrar que lo mereces. Y así, entre caídas, esfuerzo, incomprensión y dolor, Emiliano se mantenía en pie. No porque no tuviera miedo, sino porque eligió no dejar que el miedo lo detuviera. Y con cada sacrificio, se acercaba más a ese momento en que la vida le mostraría que todo ese dolor no fue en vano. Los días seguían siendo duros, pero algo había cambiado dentro de Emiliano. Ya no caminaba con los hombros caídos, ni con la mirada perdida. Había aprendido a sostenerse en su propósito. Cada amanecer era una oportunidad más para avanzar, aunque fuera solo un paso. Sabía que ese paso podía hacerlo más fuerte que el día anterior. Con el tiempo, su rutina se volvió un acto de disciplina feroz. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir al trabajo. Usaba los trayectos en transporte público para leer, para ver videos educativos, para entrenar su mente. Empezó a escribir en una libreta todo lo que aprendía, todo lo que soñaba, todo lo que algún día quería devolver al mundo cuando lograra salir adelante. Y entonces, algo que parecía insignificante cambió el curso de su vida.
una conversación casual con una mujer mayor que notó su cuaderno lleno de apuntes en la plaza. Era profesora retirada, con una hija que había migrado al extranjero y que, al escuchar la historia de Emiliano, decidió ayudarlo. Le ofreció clases particulares gratis 2 veces por semana. «Tienes hambre de aprender, y eso no se encuentra todos los días», le dijo. Esa fue la primera de varias manos que comenzaron a tenderse en su camino, no por caridad, sino porque las personas pueden reconocer la determinación cuando la ven, porque cuando alguien se sacrifica con el corazón por algo más grande que él mismo, inspira. Y Emiliano se estaba convirtiendo en eso, en una inspiración silenciosa. Consiguió una beca parcial para un curso técnico en línea. Vendía comida en el descanso del trabajo para pagar los materiales. Dormía poco, pero su mente no descansaba de soñar. Ya no era solo sobrevivir, era construir algo sólido, algo suyo. Con cada paso que daba también iba transformando su interior. Aprendió a manejar la frustración, a no enojarse con los que no creían en él, a perdonar a los que se burlaron. Aprendió a tener paciencia consigo mismo, a aceptar que cada avance, por pequeño que fuera, era una victoria. Uno de los momentos más simbólicos de esa etapa fue cuando volvió a visitar a su viejo maestro de secundaria, aquel que una vez le dijo que tenía potencial, pero que necesitaba creérsela. Emiliano le mostró sus avances, su libreta llena, sus certificados, sus ideas de proyectos. El maestro lo miró con ojos brillantes y le dijo: «¿Ves lo que pasa cuando decides no rendirte? Tú ya estás cambiando el mundo, Emiliano, el tuyo y el de los que te miran». Y era verdad. Sin darse cuenta, su pequeño hermano comenzó a estudiar más, queriendo ser como él. Otros jóvenes del barrio se le acercaban para preguntarle cómo podían hacer lo mismo. Emiliano no tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor: ejemplo. La transformación ya no era solo personal, era colectiva. Su sacrificio estaba encendiendo otras llamas. Cada vez que decía no a una salida para poder estudiar, estaba diciéndole al universo que estaba comprometido. Cada vez que elegía el camino más difícil, estaba reafirmando su carácter. Ya no era el mismo joven que miraba al cielo esperando un milagro. Ahora era el hombre que había decidido convertirse en su propio milagro. Empezó a visualizar un futuro que ya no se sentía tan lejano. Quería abrir un centro de formación para jóvenes de bajos recursos. Quería devolver todo lo que estaba aprendiendo. Quería demostrar que se puede salir del lodo sin pisar a nadie, que el éxito también puede construirse con valores. Claro, no todo era perfecto. Seguía habiendo días de duda, momentos de cansancio extremo, barreras inesperadas. Pero ahora, cada obstáculo era visto como una oportunidad de probar su fuerza. Emiliano había entendido que el sacrificio, cuando tiene propósito, no es sufrimiento, es inversión. Es la semilla de algo mucho más grande, porque en ese momento de su vida, él ya no estaba esperando una transformación. Él ya era parte del proceso. Él ya estaba transformándose, y así, con el rostro más firme, la voz más segura y el corazón más encendido que nunca, Emiliano seguía caminando. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero también sabía que si había llegado hasta ahí, ya no era cuestión de suerte. Era cuestión de seguir, sin importar el dolor, sin importar el miedo, porque ya había aprendido la lección más poderosa de su vida. El sacrificio no te rompe, te revela. Llegó el día que Emiliano había temido y esperado al mismo tiempo, una oportunidad que podía cambiarlo todo, pero que también ponía a prueba todo lo que había sacrificado. Lo invitaron a presentar su proyecto de centro de formación ante un grupo de inversionistas. Era la puerta más grande, el paso decisivo para convertir sus sueños en realidad. Pero el camino hacia ese momento no fue sencillo. La noche anterior, cuando estaba practicando su presentación en voz alta, el cansancio y la presión lo alcanzaron. Se sentó en el piso de su cuarto, con la cabeza entre las manos, preguntándose si realmente estaba preparado. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si no era suficiente? Además, su padre empeoró esa misma semana. Las visitas al hospital se hicieron constantes. Su madre lloraba en silencio, preocupada por el futuro.
Emiliano sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, pero también sabía que rendirse no era opción. Al día siguiente, cuando entró al salón donde esperaban los inversionistas, recordó todas las noches sin dormir, las renuncias, las lágrimas. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero también con esperanza. Porque sabía que no había llegado hasta ahí por casualidad, su presentación fue más que palabras y diapositivas. Fue un testimonio de lucha, de sacrificio, de una transformación que no se veía pero que se sentía en cada frase. Contó su historia, la de su familia, la de su comunidad. Explicó cómo su sueño no era solo suyo, sino de todos aquellos que merecían una oportunidad. Hubo momentos en que su voz tembló, pero nunca se detuvo. Miró a los ojos a quienes escuchaban, y en esa mirada había una sinceridad que nadie pudo ignorar. Terminó con una frase que hizo eco en la sala. No hay transformación sin sacrificio, y yo estoy dispuesto a pagar el precio porque sé que detrás de cada renuncia hay una vida que puede cambiar. El silencio fue tenso, y luego una lluvia de preguntas. Emiliano respondió con seguridad, con humildad, con pasión. Finalmente, uno de los inversionistas se levantó y dijo: «Tu historia nos ha tocado. Sabemos que el camino no será fácil, pero creemos en ti. Estamos dentro». En ese instante, una mezcla de alivio, alegría y gratitud inundó a Emiliano, no solo porque había conseguido el apoyo económico, sino porque su sacrificio había valido la pena. Había demostrado que su transformación era real, que su lucha no había sido en vano. Pero la victoria no terminó ahí. A la salida, mientras caminaba hacia su casa, se encontró con un grupo de jóvenes del barrio. Le dijeron que ellos también querían cambiar, que su historia les daba esperanza. Emiliano comprendió que lo que había logrado no era solo suyo. Era un legado, una llama que ahora debía mantener viva para otros. Al llegar a casa, abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. Sabía que aún quedaban desafíos, que la batalla no había terminado, pero también sabía que el sacrificio lo había convertido en alguien diferente, más fuerte, más sabio, más humano, porque en ese momento Emiliano entendió que la transformación no es un destino sino un camino que solo se transita con sacrificio, con entrega y con la certeza de que cada paso, por más difícil que sea, vale la pena. La historia de Emiliano no terminó con ese día de victoria frente a los inversionistas. Más bien, fue el inicio de un nuevo capítulo, uno que confirmaba que la transformación es un proceso constante, una lucha diaria que no se detiene con un solo logro. Pero también es la evidencia viva de que sin sacrificio no hay transformación. Lo que Emiliano logró va más allá de construir un centro de formación o conseguir apoyo económico. Lo más importante fue el cambio que sucedió en su interior, ese que pocas veces se ve, pero que define quiénes somos realmente. Aprendió que la transformación verdadera no está en la meta, sino en el camino, en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos cada día para ser mejores. Al mirar atrás, Emiliano no solo ve las dificultades, sino también las lecciones. La renuncia a la comodidad, las noches de estudio bajo la luz tenue, los trabajos que parecían no tener sentido, el rechazo y la frustración. Todo formó parte de un proceso que lo preparó para enfrentar no solo los retos externos, sino también los internos. Hoy, cuando mira a los jóvenes que llegan a su centro, ve en sus ojos ese mismo fuego que él tuvo alguna vez. El deseo de cambiar, la esperanza de que sí se puede. Y les recuerda siempre una verdad fundamental. La transformación requiere sacrificio, pero ese sacrificio no es castigo, es el precio que se paga por un futuro mejor. Emiliano sabe que la vida seguirá poniendo pruebas, que el camino no es lineal, ni fácil, pero también sabe que está preparado, porque el sacrificio lo hizo más fuerte, más resiliente, más consciente, lo hizo un ejemplo vivo de que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde decides ir. Su mensaje final para ti, que escuchas esta historia, es claro y profundo. No temas al sacrificio, no huyas del esfuerzo,
No te rindas cuando el camino se ponga difícil, porque justo ahí, en el momento de mayor dolor y desafío, es cuando nace la transformación verdadera. Cada renuncia que haces hoy, cada noche que dedicas a trabajar en tus sueños, cada vez que decides levantarte a pesar del cansancio, estás pagando un precio que valdrá la pena. La vida no te debe nada, pero tú puedes merecerlo todo. Y eso solo se logra con voluntad, con disciplina, con amor propio. No te compares con otros, porque cada camino es único. Enfócate en tu proceso, en tu lucha, en tu crecimiento, y recuerda siempre que el sacrificio es una inversión, una semilla, que con paciencia y fe florecerá en algo maravilloso. Así como Emiliano, tú también puedes transformarte. Tú también puedes romper las cadenas que te atan, superar las barreras que te limitan y alcanzar la vida que sueñas. Pero para eso, debes estar dispuesto a pagar el precio, a dar lo mejor de ti, incluso cuando no veas resultados inmediatos, a confiar en que el esfuerzo constante siempre encuentra su recompensa. La transformación es un viaje difícil, sí, pero también es el viaje más valioso que puedes emprender, porque al final no solo cambiarás tu destino, sino que inspirarás a otros a hacer lo mismo. Sin sacrificio no hay transformación. Que esta frase no sea solo un lema, sino una verdad que guíe cada uno de tus pasos. Y recuerda, el verdadero cambio comienza cuando decides no rendirte, cuando aceptas que el camino puede doler, pero que el dolor es el puente hacia tu mejor versión. Emiliano lo hizo, tú también puedes hacerlo. Y hoy es el mejor día para empezar.